Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. En este video quisiera hacer una meditación, pero en voz alta, y meditarla con ustedes, mejor dicho, para comentarla con ustedes, esta meditación, con respecto a Miguel. Miguel. ¿Quién era Miguel? El Miguel que aparece en la Biblia. Y la Watchtower nos dice en su libro Perspicacia, volumen 2, sobre Miguel, lo siguiente. La Biblia indica que el nombre Miguel aplicaba al Hijo de Dios, tanto antes de que partiera del cielo para llegar a ser Jesucristo, como después de su regreso al cielo. Miguel es el único al que se le llama arcángel, que significa primer ángel o ángel principal. Este término solo aparece en la Biblia en singular, lo que da a entender que solo hay uno a quien Dios ha designado como principal o cabeza de la hueste de ángeles. Ojo con esto. La Watchtower dice que Miguel es el único a quien Dios ha designado como principal o cabeza de la hueste de ángeles. Es decir, el Miguel que aparece en Daniel, por ejemplo, el arcángel Miguel, ya tenía una posición de un ángel que era un ángel principal, que era cabeza de la hueste de ángeles. Eso es lo que dice la Watchtower. Eso era Miguel, el primer ángel o el ángel principal. Y esto, estimados amigos, es importante que lo tomemos en cuenta. Es el único que se le llama arcángel. Esa persona que aparece en Daniel, Miguel, es arcángel. Es un arcángel. Muy bien, pero este arcángel es cabeza de la hueste de ángeles. Él es el principal ángel. Y eso es lo que encontramos en este comentario del libro Perspicacia, volumen 2. Dice que es Miguel el único que se le llama arcángel. Y, por supuesto, él era arcángel no solamente porque aparece en el llamado Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el nombre Miguel como arcángel, sino que también en el Antiguo Testamento, este Miguel supuestamente seguía siendo o era también arcángel, ¿no es cierto? Era arcángel. Era un ángel que tenía posición de arcángel. Ya en Daniel, cuando se menciona su nombre Miguel, él era un arcángel. Y esto es obvio, y él era cabeza de la hueste de ángeles en ese entonces, ya en la época de Daniel. Era cabeza de la hueste de ángeles y era designado como el principal o cabeza de la hueste de ángeles. Eso es lo que dice la Watchtower. También nosotros nos encontramos acá en un comentario que hace la Watchtower sobre Miguel. Dice, Miguel tiene gran autoridad en los cielos. De hecho, la Biblia lo llama uno de los principales príncipes prominentes y el gran príncipe. Y cita Daniel 10, 13, 21 y Daniel 12, 1. Entonces, ese Daniel de Daniel 10, 13, de Daniel 10, 21 y Daniel 12, 1 es de hecho uno de los príncipes prominentes y el gran príncipe, dice la Watchtower. Estos títulos lo identifican como el comandante del ejército celestial. Y esto es importante que lo entendamos. Citan a Daniel 10, 13, 21 y Daniel 12, 2, hablando de Miguel como uno de los príncipes prominentes y el gran príncipe. Y estos títulos, dice la Watchtower, lo identifican como el comandante del ejército celestial. O sea, él está por encima de todos los ángeles, ¿no es cierto?
está por encima de todos los ángeles. No hay otra forma de entenderlo, ¿cierto? Estos títulos lo identifican como el comandante del ejército celestial. Y este título que aparece, pues, principales prominentes, o uno de los príncipes prominentes, perdón, uno de los príncipes prominentes y el gran príncipe, como dice Daniel 10, 13, 21 y Daniel 12, 1, dice que la Watchtower dice que estos títulos, un príncipe prominente y el gran príncipe, significa que es el comandante del ejército celestial. Lo identifican a él como el comandante del ejército celestial. Y esto es importante, ¿no? Porque él es el que comanda los ejércitos del cielo. Los ejércitos, a todos los ángeles, independientemente de su rango. Él es el comandante del ejército celestial, el comandante del ejército celestial. Así califica a Miguel, el experto, dice la Watchtower, en el Nuevo Testamento, David Aune. David Aune. Entonces tenemos que Miguel, en el Antiguo Testamento, ya era reconocido como el comandante del ejército celestial, el que tiene el mayor rango, el gran príncipe, ¿cierto? Eso es lo que dice la Watchtower, aparte de que él era, antes de venir a la tierra, era el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, Miguel. Muy bien, una relación muy especial con Dios, el Hijo unigénito. Bueno, pero ¿qué es lo que encontramos nosotros, estimados amigos, cuando leemos el libro Sea Dios Veraz, ¿no? Del año, los años 50, ¿no? Este es un libro ya de los años 50. Y dice así en la página 44. Dice lo siguiente. Miren, vean ustedes. Dice así. El propósito de Dios no fue que Jesús fuera humillado así eternamente, siendo un hombre de carne para siempre, sino que después que hubo sacrificado su humanidad perfecta, el todopoderoso Dios lo levantó a una vida espiritual sin fin como una gloriosa criatura espiritual. Lo ensalzó por encima de todos los ángeles y todas las otras partes de la organización universal de Dios, para ocupar un puesto secundario solo a Él, el Altísimo Dios. Entonces aquí vemos que la Watchtower dice que Dios ensalzó a Jesucristo por su victoria, por haber sido fiel hasta la muerte, ¿no? Ese es en esencia el mensaje. Dios lo levantó a una vida espiritual sin fin como una criatura espiritual gloriosa. Pero además dice, lo ensalzó por encima de todos los ángeles y todas las otras partes de la organización universal de Dios. Pero lo ensalzó. Pero se supone que antes de venir y hacerse hombre, ya Miguel estaba por encima de todos los ángeles. Era el comandante de los ángeles, como hemos visto en el libro Perspicacia, en el volumen 2, cuando se habla de Miguel. Él, digamos, preexistía en el cielo al lado de Dios como su hijo, pero él estaba por encima de todos los ángeles y él era el ángel principal, según la Watchtower, o era el comandante del ejército celestial. Antes de venir o hacerse hombre, ¿no es cierto? Antes de venir, él ya supuestamente tenía una posición por encima de los ángeles, pero por debajo de Dios. Pero acá dice que se le premia a este Miguel, que se hizo hombre, se lo premia por su victoria, por su fidelidad, a un puesto mayor. Se le da un mejor nombre
y se le ensalzó por encima, dice acá, de todos los ángeles. Esto me hace pensar a mí que antes de venir, ¿no es cierto?, él no estaba por encima de todos los ángeles, puesto que si Dios lo ensalza para darle un puesto superior o por encima de todos los ángeles, implica que antes de venir, él no estaba encima de todos los ángeles. Esto es algo de sentido común, ¿no es cierto? Tú ensalzas a alguien, le das un rango superior, un rango que no tenía, ¿no es cierto? Le mandas a una persona a la batalla, por decir, a un coronel, a la batalla y tiene éxito, lo ascienden a general. Pero no tenía antes ese rango general, era simplemente bueno, era un coronel, pero por su éxito en la batalla se le asciende a general. Igual acá se le ve a Jesús que es ensalzado, dice aquí en este libro, sea Dios verás, por encima de todos los ángeles. Pero si ya está diciendo la Watchtower que él ya estaba por encima de todos los ángeles, él era el comandante de todos los ángeles. Entonces, ahora me explico por qué este libro, sea Dios verás, ya no está más en circulación, puesto que esto solamente es una muestra de las incongruencias de lo que se enseña ahora y lo que se enseñaba antes. No puede ser que acá se diga en el libro, sea Dios verás, que Dios lo ensalza a Miguel por encima de todos los ángeles por haber sido pues victorioso, ¿no? Y se le da pues, aparte de eso, otras partes de la Organización Universal de Dios, para ya no ocupar un puesto bajo, sino un puesto que está solamente por debajo del que tiene Dios, su Padre. Esto es importante que lo entendamos, puesto que no hay una armonía, ¿no es cierto? Puesto que si era ya capitán de los ejércitos celestiales o el comandante, no está por encima de todos los ejércitos del cielo, entonces es evidente que él, Miguel, ya estaba por encima de los más poderosos ángeles que había en el cielo y que hay en el cielo. Y estaba por encima, él comandaba, que mandaba. Entonces, ¿cómo es que se le premia ensalzándolo por encima de todos los ángeles si él supuestamente ya era una persona importante, una persona que tenía, una persona espiritual, un arcángel que tenía el dominio sobre todos los ángeles? Esto es una cosa que no me cuadra a mí, sea dicho de paso, ¿no? Y por supuesto, eh, no me sorprende que este libro, sea Dios verás, haya salido de la circulación, ¿cierto? No me sorprende. Y aquí tenemos lo que dice la Watchtower, por ejemplo, lo que decía hace 73 años atrás en su atalaya del 1.8 de 51 en la página 480, libro que por supuesto ya no está no ya no se publica hace muchísimo tiempo, ya prácticamente ha sido descartado, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, que en la página 480 en este libro, dice la Watchtower en este libro, sea Dios verás, este, dice lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. No sé si me equivoco en la página, si es 480 o no, pero creo que tiene menos páginas. Creo que tiene 320 páginas como máximo. Pero es en el libro Sea Dios verás. ¿Qué es lo que dice acá en este libro? En la actualidad, cuando la honradez entre los hombres, sean encumbrados o bajos, es algo que hace falta tristemente, le ocasiona a uno gran satisfacción saber que la humanidad tiene una fuente de verdad segura y fidedigna. Esa fuente es el Dios vivo y verdadero, Jehová. Un conocimiento exacto acerca de él y sus propósitos revelados es algo que cualquier persona puede conseguir ahora por medio de estudiar su palabra, la Biblia. Muy útil para efectuar dicho estudio de la Biblia es el libro Sea Dios verás.
en sus 320 páginas, verdades básicas y doctrinas sanas se explican clara e inteligentemente. Nuevamente está en la revista Watchtower eh, del 1.8 del 51 en la página 480. Pero el libro, acá me corrijo, tiene solamente 320 páginas. Me refiero a la página 480 de la Atalaya del 1.8 del 51. La Watchtower dice que para entender la Biblia, el libro sea Dios veraz es magnífico. Dice que en sus 320 páginas, verdades básicas y doctrinas sanas se explican clara e inteligiblemente. Bueno, dicho sea paso, este libro ya no se publica, ya no se distribuye, y parece que no era tan cierto esto de que en este libro maravilloso eh, se revelaban verdades básicas y doctrinas sanas, ¿no? De manera clara y también inteligiblemente. Bueno, la verdad que eso resultó ser una mentira, un engaño, y ya ven ustedes este caso que les hablo de Miguel, cómo no armoniza misma Watchtower con lo que dice en su libro Perspicacia, en el volumen 2 sobre Miguel, y lo que hemos leído de Miguel en este libro Sea Dios Veraz. No hay una armonía, no hay una armonía, yo no la encuentro. Y por eso también hay otras enseñanzas más que, que ustedes van a descubrir de ese libro Sea Dios Veraz que hoy ya no se creen, que ya no se enseñan. Y bueno, y por eso es que esta organización nos desconcierta y nos sigue desconcertando con esos libros que nos presentan y que poco a poco van desapareciendo de de su biblioteca, ¿no? Invitan a los hermanos, a los testigos de Jehová, a que se deshagan de los libros antiguos que no, no, no son de su eh, del agrado de una Watchtower, que la gente los lea, los tenga en la mano, porque encuentran pues que hay enseñanzas que han sido totalmente descartadas en cada uno de esos libros antiguos, ¿no? Entonces, esto pues ya a mí me da mucha risa y mucha pena a la vez cuando la Watchtower dice pues acá que este libro Sea Dios Veraz, en sus 320 páginas se dan verdades básicas y doctrinas sanas que se explican clara e inteligiblemente. Y esto no es verdad, no es verdad. Bueno, estimados amigos, es simplemente un comentario con respecto a si Miguel, antes de venir a la tierra, tenía en realidad a todos los ángeles del cielo bajo su comando, o eso se produjo después cuando él es ensalzado por su fidelidad y por haber sido un hijo fiel en la tierra, habiendo muerto por nuestros pecados. Dios los premia con una posición superior que incluye ponerlo por encima del ejército celestial y por supuesto por debajo de él. Bueno, gracias estimados amigos y será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.